Vayamos por fin al último caso. Supongamos que tenemos un hilo infinito cargado con una carga Q y entonces queremos estudiar el campo. Lo que vamos a hacer en este caso es, también por la simetría, sabríamos que ese campo también es radial, es decir, podemos considerar el hilo como si fueran muchas cargas unas seguidas de las otras, y entonces en este caso podríamos pintar, por ejemplo, el campo de esta manera, es decir, el campo E saldría radial de ese hilo. Campo E. Aquí tenemos otra línea de campo. Aquí tendríamos otra línea de campo. Entonces, como eso se puede extender para todo el hilo, lo que nosotros vamos a hacer es tomar una cierta longitud del hilo, que vamos a llamar L, y vamos a pintar una gaussiana apropiada. En este caso también podríamos pintar como una gaussiana apropiada un cilindro, parecido a lo que habíamos hecho en el ejemplo anterior. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues algo análogo, pero precisamente a la inversa. Es decir, en este caso, si nosotros cogemos esto como superficie gaussiana, por ejemplo, lo que vamos a tener es que en las tapas, es decir, si esto es una tapa, una tapita, vamos a ponerlo así, bueno, pues el diferencial de S que nosotros tomemos es perpendicular al campo. ¿De acuerdo? En esta otra tapita va a pasar lo mismo, es decir, nuestro diferencial de S va a ser perpendicular al campo. Y solamente en la parte lateral, por ejemplo, imaginemos que tenemos una línea de campo tal cual estamos pintando así, nuestro diferencial de S, lo vamos a poner de esta manera, será paralelo al campo en ese punto. Entonces nos pasa lo mismo que antes. Si nosotros intentamos hacer esa integral de superficie aplicando el teorema de Gauss, vamos a obtener dos zonas, dos áreas, dos superficies que son, en este caso, las tapas de nuestra gaussiana, por ejemplo, las tapas de nuestra gaussiana. Aquí podemos ver claramente que el ángulo son 90 grados, aquí también lo podríamos ver. Bueno, pues vamos a tener dos integrales que se anulan y vamos a tener una única integral, en este caso va a ser en esta superficie lateral, que no se anula, que es distinta de cero. Entonces, como hemos dicho antes, vamos a tomarlo, vamos a cogerlo para una cierta longitud, que vamos a llamar una longitud L. Ya que el hilo es infinito, lo vamos a hacer en una cierta zona. Con lo cual, bueno, pues vamos aplicando el teorema de Gauss. Tendríamos módulo de E por esa superficie lateral y esto tiene que ser igual a la carga Q partido por epsilon sub 0. Claro, la idea es cuánto vale esta superficie lateral. Si nosotros, por ejemplo, consideramos que en ese caso ese cilindro, el radio es R, bueno, pues nosotros podríamos poner que esa superficie es la base es la circunferencia correspondiente a ese círculo formado por la gaussiana, 2πr, y multiplicado por la altura, que en este caso es L. ¿De acuerdo? Es decir, lo que hemos hecho es extender esa superficie gaussiana, esa superficie lateral, para que no nos perdamos. Sabemos que esto, cuando la extendemos, pues tendríamos 2πr, la base, y L sería la altura del cilindro. Con lo cual, bueno, pues simplemente operando obtendríamos
que el módulo del campo es igual a 1 partido de 2pi epsilon sub 0 Q partido de L por R. Pero claro, estamos diciendo que la longitud del hilo en realidad es infinita y esto lo estaríamos haciendo para un trozo, vamos a decirlo, en este caso, para un trozo de ese hilo. Entonces, puede ser conveniente definir la densidad lineal de carga la llamaremos lambda. Entonces lambda en este caso podría ser Q partido por L. De hecho es un dato que en muchas ocasiones nos dan en los ejercicios y entonces, claro, precisamente a partir de aquí, la expresión anterior, si nosotros la sustituimos, nos quedaría, sustituyendo Q partido de L por lambda, nos quedaría de esta forma. Lambda partido de 2pi epsilon sub 0 R. Y esta es la expresión para calcular el campo de un hilo infinito cargado con carga Q o un campo de un hilo que tiene una densidad lineal de carga lambda.